Muy buenos días, estimados estudiantes. Saluda a la profesora, soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a desarrollar el tema los seres vivos. Empecemos. Primero vamos a rescatar los saberes previos. A ver, tú me dices esto. Aquí podemos observar una vicuñita, unas plantas, muchas cosas interesantes. Y hay una pregunta, ¿cuál es la unidad básica de todo ser vivo? ¿De qué estamos hechos nosotros los seres vivos? De células, profesora. ¿Podrías participar? Gracias, Villavicencio. Efectivamente, estamos formados por células. Villavicencio. Por células y son las células lo que caracteriza primordialmente a nosotros los seres vivos. Podemos encontrar en esta fotografía, que es un hábitat muy interesante, podemos encontrar fuentes de agua, hay aire, hay suelo, hay piedras, hay un clima, una temperatura característica. Pero también hay una vicuña, hay plantas, y entonces, ¿cómo sé que esa vicuña o que esa planta son seres vivos? Pues porque presentan la primera característica básica de todo ser vivo. Todo ser vivo está formado por células. Para entender esto de los seres vivos, les voy a contar la definición que existe de un ser vivo. Según la RAE 2020, nos dice, un ser vivo es un organismo de alta complejidad que nace, crece, alcanza la capacidad para reproducirse y muere. Nace, crece, se reproduce y muere. Sin embargo, existen algunos seres vivos que son muy complejos, muy interesantes. Uno de esos seres vivos tan interesante es este que vamos a ver aquí, recibe el nombre de oso de agua. Esto se llama oso de agua o también llamado tartígrado. Este es un animal, pero es microscópico, ¿eh? Mira, a veces uno piensa que los animales son grandes, pero este es un animal muy pequeñito. Este animal microscópico que tiene 8 patitas y vive en ambientes acuáticos, mira, ve ahí, se alimenta de otros microorganismos muy pequeñitos, así como él, este osito de agua. Se ha encontrado que es uno de los seres vivos más impresionantes del planeta. Puede sobrevivir sin tomar agua, sin alimentarse, hasta por 500 años. Se ha hecho una investigación, ellos se forman una especie de espora, criptobiosis se llama su espora, el procedimiento de espora, y estando en espora, cuando las condiciones latente en su forma de espora por muchos años, hasta 500 años. Este animal ha sobrevivido al espacio sin tener que usar un traje espacial ni nada, ¿ya? Y ser vivo. A veces cuando tú examinas un físico, lleva a pensar que nosotros los seres vivos, o que lo que se sabe de los seres vivos, todavía es muy poco. Sabemos de los seres vivos, sí, pero sabemos muy poco. Y eso tan poco que sabemos, nos debe incitar a seguir investigando, a seguir conociendo y descubriendo nuevas características. Como los seres vivos somos tan complejos, hoy en día se ha propuesto una serie de características para reconocer cuando algo está vivo y cuando algo no está vivo. Una de las primeras características de los seres vivos es esta. Nos dice, los seres vivos están formados por células. Y la célula es la mínima unidad de la vida, está en plantas, animales, hongos. Ahí está la célula. Tiene una membrana, un citoplasma lleno de organelos y presenta un núcleo muy bien definido donde se encuentra su ácido nucleico, el ADN. Y esta es la mínima unidad de la vida. Todo aquello que actualmente es lo que sabemos, ¿no? Todo aquello que tenga célula se va a considerar un ser vivo. Y si no tiene célula, no se considera ser vivo. En esa disyuntiva encontramos aquí a los virus. Mira, ve, aquí está un virus. Es la fotografía del famoso SARS-CoV-2,
o el famoso coronavirus. Los virus, aunque tienen muchas habilidades, los virus pueden meterse a nuestras células, tienen la capacidad de multiplicarse, tienen la capacidad de causar muchos problemas, incluso la muerte de una persona, la muerte de las células. Todo eso que son los virus, a pesar de todo eso, los virus no son considerados seres vivos. A ver, me dicen, ¿por qué a los virus no se les puede considerar seres vivos? ¿Por qué no se considera que los virus son seres vivos? Porque no tiene células. Efectivamente, Gustavo, ¿no? Sí, Reyes. profesor. Gracias. Efectivamente, los virus no son considerados seres vivos porque no tienen células. Si yo examino un organismo, una estructura que vamos a ver pasado mañana en la práctica, estructuras impresionantes, y las analizamos. Si tiene la presencia de célula, pues esto ya nos indica que es un ser vivo. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué es así? ¿A quién se le ha ocurrido decir esto? Bueno, hace muchos años hubieron dos científicos llamados Theodor Schleiden y Matthias Schwamm, unos científicos alemanes. Ellos habían estudiado, tenían muy buenos microscopios para esa época, 1856, si no me equivoco. Entonces, ¿qué habían hecho ellos? Con sus microscopios, uno había estudiado todo tipo de plantas y había visto que está formada por células, la hoja, el tallo, la raíz, la flor, el fruto. Luego, el otro científico estudió los animales, huesos, piel, músculo, diferentes partes de diferentes animales y siempre encontró que todos tenían células. Entonces, un día, este par de científicos que no se conocían en persona, se encontraron, compartieron cuenta de, al contarle el uno al otro, le dice, te cuento que he descubierto que todas las plantas están formadas por células. Y el otro le dice, eso no es nada, yo he descubierto que todos los animales están formados por células. Y entonces, en ese momento, como solamente se conocía plantas y animales, la ciencia todavía estaba en sus inicios, entonces se dijo que ellos habían descubierto la teoría celular. Y la teoría celular dice que todos los seres vivos están formados por células. Entonces siguieron investigando, encontraron los hongos tienen célula, entonces son seres vivos. Las bacterias son células, entonces son seres vivos. Y entonces cuando se encuentran mucho tiempo después, ya en nuestros tiempos más cercanos, ¿no? A los virus, estudian la estructura de los virus, encuentran que ellos no tienen células. Entonces, a ellos los separamos como no vivos, ¿de acuerdo? Pero debemos tener claro también que la ciencia está en constante cambio. Estas ciencias biológicas es una ciencia muy, muy cambiante en base a estudios, en base a investigaciones nuevas. Así que de repente hoy yo les digo, virus no son considerados seres vivos por ese criterio y algunos otros criterios más que vamos a ver, pero de repente en unos años alguien saca un nuevo criterio, una nueva investigación y la forma de ver que tenemos el mundo puede cambiar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una zona rural y conversas con las personas, te dicen, ¿no? Para las personas del Ande existen seres como los cerros, los llamados apus, lo consideran seres vivos para ellos, ¿no? Sí, tiene vida, dicen otros, dicen, no, la Yacumama en el río tiene vida, otros te hablan del arco iris que tiene vida, entonces, pero eso es parte de su cosmovisión. Ahora, no se ha investigado para decir que es, no es, seguir investigando, y ustedes, como maestros y maestras de ciencias matemáticas, promovemos la investigación haciendo del uso del método científico en nuestros niños. La curiosidad, la necesidad de hombres y mujeres de ciencia es urgente y estamos unidos en ese trabajo, ¿ya? Entonces, la primera característica, los seres vivos están formados por célula. Ahí está. La segunda característica para reconocer cuándo es un ser vivo y cuándo no es un ser vivo es esta. Se dice que los seres vivos tienen metabolismo. El metabolismo son reacciones químicas propias de un ser vivo.
Estas reacciones químicas pueden ser de dos formas. Existen reacciones de anabolismo, que son estas, y reacciones de catabolismo. Se denominan reacciones de anabolismo cuando son reacciones de síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Mira, cuando yo te doy tanto concepto, de repente tú te mareas. Dices síntesis, complejo, simple. ¿Qué es eso? Ya, te lo doy de forma sencilla. Anabolismo, cuando tú pienses en anabolismo, tú vas a pensar que anabolismo empieza con el nombre de una chica. ¿Cómo se llama esa chica? A ver, ¿con qué palabra empieza anabolismo? Ana y Cata. Con Ana y Cata. Gracias. Gracias, Antonio López. Ya, muy bien. Ana es Vamos que a ver a Ana. Ana es que construye y Cata es el que destruye, ¿verdad? ¿O es al contrario? Sí, muy bien. No, no, no. Es tal cual lo acabas de decir. Ana construye y Cata destruye. Ya vamos a contarles a sus compañeritos. Este tema, ¿ya lo han hecho ustedes en clases? No, es que yo también entré en una de medicina, en una clase del profesor Cóndor, no sé si le conoce. Y ahí Sí, sí, lo escuché eso. conozco. Ana construye y Cata destruye. Muy bien, Abel, Antonio Abel López. Efectivamente, vamos a escuchar cómo es Ana. Anabolismo empieza con el nombre de Ana y Ana es el nombre de una chica. Y como tú sabes, nosotras las chicas somos bien buenas, dulces y tiernas. Y somos tan buenas que podemos hacer... Ana es su ex de Antonio. Ya. Ana puede ser la mamá, Ana puede ser la abuelita, Ana puede ser la esposa. Ya, Anabel, no es Anabel. Entonces, Ana es tan buena que cuando tú llegas a casa, después de tus clases de la universidad, cansadísimo, agotado de haber pensado toda la mañana tu materia gris, entonces llegas y te encuentras con tu mamá que también ha llegado de su trabajo. Le dices, mamá, tengo hambre. Y la mamá también está cansada, pero ella es tan buena, pero tan buena, que inmediatamente va a ir a la cocina, va a sacar su sartén, esa sartén grande que tiene tu mamá, y va a echar arroz, huevo, pollo, cebolla, lo mezcla todo y le agrega sillao. Y ya te preparó un chaufón. ¿Qué ha hecho Ana? Ha unido ingredientes, que son las partes pequeñas, y ha formado un super chaufón, que es que es una molécula grande. Entonces, cuando tú piensas en anabolismo, en nuestro cuerpo sucede todo el tiempo anabolismo. No es que estemos haciendo chaufa en nuestro cuerpo, sino que cuando están en nuestras células las moléculas pequeñas que ya hemos ingerido de nuestros alimentos, porque tú masticaste, trituraste todos tus alimentos, se han convertido en partes muy pequeñitas. Comiste tu pancito, tu galletita, tu manzana, tu leche. Todo ese alimento se ha convertido en partes pequeñísimas que están dentro de tus células. ¿Y qué sucede? Dentro de tus células sucede anabolismo. Esas partes pequeñitas se unen entre sí y forman moléculas grandes, que son las moléculas que tu cuerpo utiliza para hacerte crecer. Por eso te crece el cabello, te crecen las uñas. Si te haces una herida, pues va a sanar la herida gracias a que hay anabolismo. Y si es un niño pequeñito, un bebito, un tiernito, pues rápidamente tú le ves cómo se crece el niñito, ¿no? Nació con 45 centímetros de largo, así de pequeñito, y mírate ahora tú. Mides 1,70 m, 1,75 m. ¿Cuánto has crecido? ¿Qué ha sucedido para que crezcas? Ha habido anabolismo. ¿Ya? Entonces Ana es buena. Pero un detalle. Ana es así como nosotras somos las chicas. Bien buena. Pero no hacemos las cosas gratis. Por ejemplo, si la mamá va a cocinar, dice, bueno, yo voy a hacer el chaufa. Pero le mira al papá y le dice, ¿y la plata? Cash money. Le saca todo el dinero de su billetera a tu papá. Entonces ahí estamos viendo que consume la energía. Anabolismo, para poder construir, es un proceso energónico, que significa que se debe consumir mucha energía. Ya igual tú, ¿no? Vas a
a encontrarte con tu enamorada que es Ana, ella es bien buena, te va a tejer una chompa, va a unir trozos de tela, o de lana, los va a juntar y te va a hacer una linda chompa, tus guantes, pero te va a cobrar. Te va a decir, y mi propina por el esfuerzo realizado. Así que desde ahora ya te vas entrenando en qué tienes que gastar. Ahora vamos a pensar en Cata. Cata, bolismo. Empieza con el nombre Cata. Y Cata me recuerda el nombre de un muchacho. Ese muchacho se llama Catalino. ¿Cómo se llama? Catalino. Así como muchos muchachos, este niño Catalino es un niño un poco descuidado, un poco distraído. ¿Y qué es lo que hace? Mira, hace la degradación de moléculas. Por ejemplo, todos los chicos de aquí que están ahorita en clases, ellos, cuando eran niños, todos eran catalinos. Un ejemplo de esto, en sus navidades, a todos ellos alguna vez les han regalado un carrito. ¿Y qué hacían ellos como catalinos? Pues agarraban el lindo carrito, jugaban con su carrito y luego lo desarmaban, sacaban las llantitas, la puertita. ¿A cuál de ustedes les habrán regalado robots? Y agarraron, qué lindo robot que juega, control remoto. Y luego desarmaron el control remoto, desarmaron el robot, no queda nada. Ahora, su papá crecen y son catalinos grandes. ¿Y qué hacen ahora catalinos grandes? A ver. Se malogra, ven que la licuadora no está funcionando tan bien ahorita en la cuarentena, peor. El papá catalino dice, esta licuadora, lo voy a reparar. ¿Y qué hace? Lo desarma y ya no lo vuelve a armar. Pobre lavadora, pobre licuadora, televisor, DVD, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero no es porque sean malos, sino es que es de su curiosidad, parte de una característica de ellos, son muy curiosos, ¿no? Entonces, pero sí, siempre están destruyendo, desarmando las cosas. De algo grande que tienen, te entregan sus partes, lo desarman. Y imagínate, llega tu mamá y encuentra la licuadora o la lavadora desarmada, ya no funciona. Va a llorar. Mi lavadora, me muero sin mi lavadora. ¿Y qué hace el catalino? Todos los catalinos son iguales en eso. Ven llorando a la mamá y dicen, ya, cálmate, cálmate, cálmate. Te voy a dar plata para que vayas a comprarte tu lavadora nueva. Ellos son altamente exergónicos. Fácilmente pueden liberar la energía. Que en el tema de las células se llama ATP. Es como decir el dinero celular. Es una molécula que significa energía. Entonces, Ana construye y Cata destruye. Lo que Ana construye, Cata lo destruye y le da partes para que Ana vuelva a construir. Pero Catalino libera energía y la energía que libera Catalino o catabolismo lo consume anabolismo. Entonces, son una pareja perfecta. Y ese matrimonio se llama metabolismo o metabolismo celular. Esto es una característica que tienen todos los seres vivos. Los seres vivos hacemos metabolismo y lo hacemos dentro de nuestras células. ¿Por qué los virus no son seres vivos? Porque ellos no hacen metabolismo. Los virus no construyen ni tampoco destruyen. ¿Qué es lo que hacen los virus astutos? Los virus se meten dentro de nuestras células y le dicen a la célula, es como que le toman de rehén a la célula, lo secuestran a la célula y le amenazan en su ADN y le dicen, ya, ahora célula, tú vas a fabricar nuevos virus. Hacen que la célula sea la que fabrica los nuevos virus. Y luego esos virus van a destruir a la célula. Es así como sucede. Entonces, los virus no son seres vivos tampoco porque no tienen su propio metabolismo, sino que utilizan el metabolismo de la célula. He visto que están escribiendo en el chat. A ver, voy a leer sus comentarios. Que tengan que ver con el tema, lógicamente. Los esteroides anabólicos, me dicen, ¿no? Mira, los esteroides anabólicos son un tipo de moléculas llamadas lípidos, como la testosterona, pero es una testosterona sintética, no es una testosterona natural. Y esta molécula va a actuar de forma parecida a la testosterona natural. ¿En qué sentido digo parecida?
que va a estimular el desarrollo de la masa muscular, pero va a tener efectos secundarios que no lo vas a encontrar en tu testosterona natural, que está en niveles normales y tiene otras peculiaridades, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios de los anabólicos esteroides? Uno de sus efectos secundarios es que altera el carácter, la persona se vuelve más agresiva, aparece mucho acné y otra característica es que va a disminuir el tamaño de los testículos. El tamaño de los testículos se va a ver muy reducido a este tamaño. Entonces, y tienen problemas de fertilidad más adelante. Así que hay que tener cuidado a nuestros estudiantes, siempre aconsejarles, ¿no? Ese tipo de sustancias que a veces te lo venden en un gimnasio con la promesa de que vas a sacar un mejor cuerpo, te van a ocasionar problemas de salud. Debe ser visto, revisado por un médico. Y a tener cuidado con eso. Todos los muñecos y carros destruidos, sí, sacamos su motor, sí, eso hacen los niños. Y está bien, es parte de su aprendizaje, pero eso nos ayuda a recordar cómo es catalina o catabolismo. Es como la ex y la nueva, la otra destruye y la otra construye. Buena analogía. Los virus necesitan de un huésped para multiplicarse y porque tiene exactamente Dixon. Dixon Villavicencio. Y tiene efectos secundarios. Sí, tiene efectos secundarios porque es una sustancia tóxica en el caso de anabólico. Seguimos con no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta antes de continuar a la siguiente característica. No tienen preguntas. Nada. Todo. A ver. Todo claro. Todo claro. Ya, gracias, Xiomarita. Otra característica de los seres vivos es que nosotros vivos tenemos homeostasis. Se denomina homeostasis, que significa mantener un equilibrio interno de nuestro cuerpo o que mantenemos las condiciones internas constantes. Un ejemplo de esto es la temperatura. ¿Cuánto es nuestra temperatura normal? Ahorita que todos hablamos de COVID, seguro que sí saben cuánto es su temperatura normal. 36 y 35. 37 grados. Ya, gracias. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de la temperatura normal es 37 grados o puede ser 36,5 grados, 36,5, 37. Es la temperatura normal. Ahí decimos esa persona está sana, en óptimas condiciones, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, imagínate, esta persona tiene 37 grados de temperatura y empieza a correr en un día muy caluroso. Imagínate que son las 12 del día, está corriendo, va a subir la montaña, Cerro San Sebastián, corriendo en tanto calor. Míralo, ¿ve? Estaba haciendo frío, pero ahora está corriendo, muy agitado. Hace mucho calor, ¿ya? Y mi pregunta es esta. ¿La temperatura de su cuerpo habrá aumentado o se mantendrá igual? ¿Qué dicen ustedes? Aumento, profesora. Aumenta, ¿no? Me dicen por ahí. Aumenta, también me dice Luz Clara. A ver. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien piensa que puede haber disminuido? No, Sí, a ver, dime. aumenta por el latido, o sea, cuando está corriendo y encima en calor, aumenta su temperatura. Si estaría por ejemplo, en Cerro de ¿A Pasco. cuánto crees que aumenta, Abel, Antonio, Abel? Supongamos que no es correr, es bailar. Imagínate que está bailando negritos, ¿ya? Imagínate que tú... aumentan, pero peor te ¿A cuánto aumentaría crees cuando que aumenta? a 1 Está o a con su 1.5. máscara, su cotón. Exacto. Aparte de aumentar la temperatura, también el bombeo de su corazón incrementa. Ya, Ya, y peor pero... sería cuando ¿Ya? está en una Sí. temperatura fría, baja, su temperatura baja.
Y es por eso que Ya. algunas personas A cuando ver, están con glucosa alta, le dicen para que se van a un lugar cálido. Y cuando está con glucosa baja, le dicen que se van a un lugar frío para que incrementa. así. A ver, ahorita vamos a aclarar esos detalles, ¿ya? A ver, ¿quién más quiere opinar? Listo, ¿Alguien más? La aumenta, escuché por ahí. aumenta. A ver, ¿cuánto crees que aumenta? Porque lo normal es 37. Estás bailando tus negritos a las 12 del día, en un día muy caluroso. Es más, te han invitado a bailar negritos en Pucallpa, con tu máscara, tu cotón, tu sombrero, y hacer con toda la despedida. Es una danza que dura como una hora, creo. Entonces, ¿a cuánto crees que aumenta, Hensley? Bueno, creo que en Pucallpa sí se baila, pero sin la máscara, o sea, se baila ni tampoco el sombrero. Imagínate que llegó el presidente y les han dicho que bailen con máscara, con botón, para que luzcan nuestra danza tradicional. ¿A cuánto Bueno, crees que podría aumentar? subiría a 38 o 39 en el caso normal, si hacemos cualquier ejercicio, pero en el caso exagerado de una, o sea, diferencia climática que es espantosa y utilizar ese tipo de vestuario, subiría a 40 y 41. Pero, o sea, lo del 38 a 39 no es perjudicial para nuestra salud. En cambio, cuando ya se eleva a 40, 41, ya sí es perjudicial para nuestra salud. Pues esto ya son causas Mm, de factores externos. ya. A ver, ¿quién más quiere opinar? Yaneli, di su nombre de Yaneli. Y Vicencio también Miss, podría A ver, dime Yaneli. que Yaneli, corras o camines y se eleva tu temperatura según tú crees, o sea, porque tienes calor, sudas, tu temperatura no sube, Miss, me has porque dicho que ¿cuántos de no nosotros sube. hemos tenido miedo de que cuando vamos, por ejemplo, caminando a algún lugar y vamos a entrar y nos van a sentir la temperatura, tú dices, estoy caliente, en realidad va a subir mi temperatura, va a aumentar, ¿no? De lo que estoy. Pero no, tu temperatura corporal es diferente a la temperatura que sobresale de ti mismo. Ya, entonces Yaneli nos dice que no sube. Hensley nos dijo que sí sube y puede llegar de 38 a 39 en esas condiciones, ¿no? En casos extremos, 40, 41. A ver, O Neyer, ¿tú qué me dices? este, Dime, la Neyer. temperatura aumenta por momentáneamente, no dura. Puede Ah, ya no aumentar dure. desde ¿A cuánto? 37 a 40 grados aproximadamente dentro de este Hasta intervalo. 40. Ah, ya. Gracias, Neyer. A Profesora, ver, ¿quién más me dice? profesora Sí, a ver, Viviana. habla, hija. Luz Clara, ¿no? Miss, Ya, Luz Clara. Miss, en cuanto a la temperatura, aumentaría, como se dice, momentáneamente, cuando nosotros, como usted acaba de mencionar, pues, pues hacer bailar o pues jugar. Yo experimenté Ya. alguna vez, cuando yo jugué pues como, ay, no calculo exactamente, cuando yo jugué fútbol y en el partido un poquito, no mucha temperatura, pero yo cuando fui a sentar, se me alzó, ¿no? Y entonces digo que la temperatura sí aumenta, ¿no? Ah, sí. A ver, ya. Yo Profesora, ahora les voy a explicar. A ver, dime, hija, dime. Háblanos. Maritza Albornoz. Sí, profesora. Me parece que sí aumenta un poquito, pero no al grado de llegar a los 40, porque cuando llegamos a eso podremos desmayarnos y tener algunos problemas, ¿no? Entonces me parece que aumenta un poquito, sí, pero no tanto. Como llegar a pasar los 40, no. Eso es mi Cuando dices un poquito, ¿a cuánto te refieres? Puede ser a los 37 o 38, pero no llegar a un punto de 40, porque si no nos desmayaríamos, ¿no? Tendríamos mareos, Ah, náuseas, así. O claro. sea, síntomas de que está mal ya nuestro cuerpo. Entonces, sí aumenta un poquito, pero no mucho. Y depende si por ejemplo estás bailando, entonces te tomas un poco de agua y ya baja un poco el nivel también, entonces puedes continuar. Porque no puedes bailar sin tomar un poco de agua, ¿no? Entonces va regulando eso más o menos la temperatura.
Ah, ya, mira, regulando, una palabra importante, ¿ah? Que vamos a explicar. Vamos a leer lo que nos dijo su compañero Gustavo Reyes. Dice, a medida que aumenta la temperatura del cuerpo durante un entrenamiento, la sangre desvía lejos de su interior hacia la piel. Permite reduciendo tu temperatura, la sudoración también ayuda a refrescarse, como el sudor se evapora, se lleva si nuestra temperatura llega a 41 grados, nuestras células empiezan a morir. Ya, yo les voy a explicar, mis queridos niños, estudiantes. A ver, miren, acá tenemos un detalle muy importante que nos hemos olvidado. Nosotros estábamos hablando de homeostasis. Cuando nosotros hablamos de homeostasis, la homeostasis significa, es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo, siempre que estemos sanos. Este mecanismo hace que nuestro cuerpo se mantenga siempre en equilibrio, sí, equilibrio, equilibrio. No está que se va para arriba ni para abajo, no, siempre está en equilibrio. Entonces, ya que la homeostasis se encarga de mantener nuestro cuerpo en equilibrio, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos en condiciones donde hace mucho calor, por ejemplo, estás bailando en un día muy caluroso, o estás corriendo, o estás haciendo una actividad física en un día muy, muy caluroso, inclusive en Pucallpa, un sitio donde hace mucho, mucho calor, tu temperatura no llega a aumentar. En ningún caso, nunca tu temperatura va a aumentar. ¿Por qué? Porque la homeostasis de 37 grados va a querer que sigas estando en tus 37 grados. ¿Qué es lo que va a hacer la homeostasis? Va a hacer que el calor que está dentro de tu cuerpo, que todo tu cuerpo se está calentando, ese calor empiece a salir hasta la zona superficial de tu piel. Entonces tú te tocas, ¿verdad? Sientes que tu cara está caliente porque el calor está saliendo. Y ese calor que está saliendo va a calentar el agua que está en la zona más superficial de tu piel y empieza a salir el agua de tu cuerpo en forma de sudor. Y junto con ese sudor, acá como vemos, ¿no? En el niño que está sudando, junto con ese sudor que sale, sale también el calor de nuestro cuerpo. Entonces, nuestra temperatura no aumenta. No aumenta a 38 porque 38 ya es fiebre, 39 ya es una fiebre de mucho cuidado, 40 ni qué decir, 41, 40 ya estaría la persona en convulsiones, es muy peligroso. Entonces, la temperatura no va a aumentar por esto, porque tenemos homeostasis. ¿Cuándo aumenta nuestra temperatura? Cuando la homeostasis se ve alterada. Se puede alterar nuestra homeostasis cuando estamos enfermos. Cuando hay una enfermedad que está afectando nuestro cuerpo, entonces la homeostasis se altera y ahí aumenta nuestra temperatura, te ponen el termómetro y dice 38, es fiebre, 39, fiebre alta. Entonces ahí estamos ya hablando de enfermedad. Mientras estás sano, no sucede eso. Igual va a ocurrir en el caso contrario. Imagínate, usa tu imaginación, que ahorita todos nosotros fuéramos teletransportados a Cerro de Pasco, un sitio donde hace frío, así con la ropa con que estás ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Hace frío, hace frío. Tu temperatura de 37 grados va a bajar, pues no va a bajar, se va a mantener en 37 grados. ¿Qué es lo que va a hacer tu cuerpo? Inmediatamente tu cuerpo empieza a temblar, a tiritar. Tiritar, tiritar, produce calor. Y luego de producir calor, la sangre que está en la zona más superficial de tu piel se va a la parte profunda. ¿Para qué? Para que tu sangrecita se mantenga más abrigadita. Y por eso cuando una persona está en un lugar frío como Pasco, de pronto te miras la cara y dices, uy, me he puesto pálido, todo pálido estoy. ¿Por qué? Porque la sangre va a preferir estar un poco más adentrito para mantenerse caliente, se te paran los pelitos para calentar tu cuerpo. Son una serie de mecanismos que hace la homeostasis para regular tu temperatura. Claro que este proceso que hace la homeostasis no lo va a hacer en forma permanente en condiciones extremas. Imagínate que te pierdes en el Nevado Huascarán y estás, no estás perdido una hora, estás perdido 2 días, 3 días, no tienes con qué calentarte. Ya llega un momento en que la homeostasis empieza a fallar y empieza a alterarse tu buen funcionamiento del cuerpo y eso te puede causar la muerte. Ajá, efectivamente, puedes morir. Entonces,
pero mayormente la homeostasis busca el equilibrio. Igual en el caso del azúcar, ¿no? En una persona sana, no estamos hablando de personas con diabetes, una persona sana, por ejemplo, tú que estás sano, te invitan a un cumpleaños de tu primito, ¿ya? De un niño pequeño, una piñatita. Vas a la piñatita, te invitan caramelito, chupetín, gelatina, bombones, torta, chocolate, muchas golosinas. Y tú que estás ahí, comes mucho dulce. El exceso de azúcar es dañino, pero ¿qué hace la homeostasis? Va a hacer que tu páncreas libere mayor cantidad de insulina. ¿Para qué? Para que la glucosa o azúcar que ha ingresado a tu cuerpo pueda pasar a tus células y entonces estás en equilibrio. Has comido, sí, mucho azúcar, pero tu cuerpo está en equilibrio, no estás diabético. ¿Por qué? Porque te está manteniendo en equilibrio. Pero supongamos que ese hábito de comer mucha golosina no lo has hecho una vez, lo haces todos los días, desde que eras un niño pequeño, siempre golosina, gaseosa y tantas cosas. Entonces ahí llega un momento en que tu homeostasis ya empieza a fallar, y ahí viene la enfermedad, en este caso puede ser la diabetes. ¿Me entienden? Entonces, o el caso contrario, supongamos que no has comido, no has tomado, no has cenado ayer en la noche, no has tomado desayuno y vas a estar sin almuerzo. Entonces, ¿de dónde sacas energía para poner atención y poder hacer las clases? Pues en tu cuerpo hay reservas de glucosa almacenadas. Entonces tu cuerpo, a través de la homeostasis, va a liberar esas reservas y tú vas a tener la fuerza y la energía para seguir con clases. Pero esto no es definitivo por mucho tiempo, va a ser temporal. Sigues haciéndolo siempre, tú dices, no, hay chicas que me dicen, profesora, yo nunca no ceno ni tomo desayuno. Yo vivo así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces cosas inadecuadas con tu cuerpo, en tu cuerpo que todavía es joven, tu homeostasis es muy óptima, está en buenas condiciones. Pero como le estás dando ese desequilibrio por mucho tiempo, llega un momento en que tu homeostasis falla y desarrollas una enfermedad. En este caso se le llama, en nutrición le llaman el rebote, ¿no? La persona a la primera vez que coma, así como una manzana, su cuerpo, de la manzanita que comiste, una partecita lo usa como energía y el resto lo almacena. Tu cuerpo está desesperado, dice, seguro está pasando hambre mi dueña, entonces todo lo que coma lo va a ir almacenando en forma de grasa para la próxima vez que le hagas pasar hambre. Entonces las chicas, yo he visto en alumnas, las chicas que tienen ese hábito, ¿no? De no cenar, van al colegio sin desayunar, pasan los 16, 17, 18 años, esa chica que era huesa, flaquísima, se rebalsa, se engorda y tiene mucha grasa. ¿Por qué? Y es la típica chica que dice, no, yo engordo hasta con el agua, hasta con tomar agua me engordo. Por más que como una manzanita, una cosita sencilla, me engordo. ¿Por qué engordas? Porque tu cuerpo se ha acostumbrado a que tú le haces pasar hambre y de todo lo que come, la mayor parte lo convierte en grasa. ¿Para qué? Para que cuando le hagas pasar hambre otra vez, de ahí saque alimento y energía. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso es homeostasis. La homeostasis se aplica en muchas funciones de nuestro cuerpo. A ver qué me han escrito en el chat. Pero la grasa sí es energía. La grasa sí es energía. La grasa es una fuente de energía. Incluso es mucho más energética que los azúcares. O sea, entre comer un chocolate y comer un pan, ¿cuál te daría más energía? El chocolate tiene muchísima más energía. El detalle de las grasas, como en este caso el chocolate o la mantequilla, el problema con las grasas es que liberan su energía muy lentamente. Entonces supongamos, ¿no? Te comiste algo de chocolate para el desayuno, pensando que eso te va a dar energía para aguantar toda la mañana en clases, pues, y no estás haciendo actividad, pues la energía de la grasa se va a liberar, pero muy lentamente. De repente tú lo querías para las 7:30, ya estar con energía y te va a dar energía a las 11, 12. Y como esa hora ya vas a estar comiendo, va a decir, mejor no libero mi energía y se almacena. Tiene mayor
predisposición la grasa a almacenarse, pero sí es una fuente de energía. En condiciones de hambruna, tu cuerpo saca energía de las grasas que tenga almacenadas. Primero las grasas bajo la piel, luego hay grasas dentro incluso de los huesos, ¿no? Ustedes alguna vez habrán cortado o la mamá ha hecho una sopa y ahí está el hueso de un animal, por ejemplo, de la res o del carnero, han visto que está el tuétano. Todo ese tuétano es grasa almacenada. Así nosotros también tenemos grasa en nuestro cuerpo. ¿Ya? Sí es una fuente de energía. Claro que es una fuente de energía lenta, de liberación muy lenta. Ya. Ahora vamos a continuar con esta es la tercera característica de un ser vivo. La siguiente característica de los seres vivos es que todos los seres vivos crecen. Crecer para nosotros los seres vivos significa aumentar en células, aumentar el número de células, es decir, que tengas más células, y aumentar el tamaño de tus células, es decir, que tus células se hagan más grandes. Por ejemplo, aquí vamos a ver una célula que se llama óvulo. Y este óvulo es fecundado por el espermatozoide. Y forman una sola célula llamada huevo o cigoto. Mira, es una sola célula ya. ¿Y qué le pasa a esta célula? Se partió en 2, se partió en 4. Por acá estábamos. Ahí está, mira, se parte en 2, se parte en 4, se parte en 8, se parte en 16, en 32 y es un embrión. Ahora se empieza a desarrollar, ¿ves? Mira el embrioncito, un montículo de células, ¿ya? Y estas células siguen dividiéndose y ahora aumentan su tamaño y ya se va formando el embrioncito por capas de células. Y esto es ya un embrioncito, mira, ¿ves? Parece un gusanito al comienzo. Ahí está su columna vertebral, su médula espinal. Apenas se parece al humano, más parece un renacuajito, parece un pescadito, un reptil. Pero ahí está, estos somos nosotros. ¿Qué está pasando? Está creciendo. ¿Y crecer qué significa? Significa que está aumentando el número de sus células y estas células además están aumentando su tamaño y entonces así nosotros crecemos. Nosotros no crecemos como las piedras o las montañas. ¿Las montañas crecen? Sí crecen las montañas. En geología se estudia el crecimiento de las piedras, de las montañas. Se sabe que las montañas pueden crecer por acumulación de sedimentos. Es decir, si tú tienes una montaña, en los cientos de años que pasan se va a acumular tierra o sedimento. Entonces, en el tiempo va a ir haciéndose más grande, más grande, más grande. Pero es por acumulación. En el caso de nosotros, no vamos a crecer por acumulación. Si yo me pongo acá en mi cabeza más carne, pollo, papa, pan, ¿voy a crecer? No, pero sí voy a crecer si aumentan mis células y aumenta el tamaño de nuestras células. Se sabe que el ser humano nace con 6 millones de células. Nacemos con 6 millones de células. Un bebito que mide aproximadamente 45 centímetros de largo y pesa 3 kilogramos de peso, aproximadamente tiene 6 millones de células. Pero luego ese bebito ya se convirtió en un jovencito. Tiene 17 años, mide 1,70 m y pesa 70 kilos. En ese jovencito que mide 1,70 m y pesa 70 kilos, obviamente ha crecido, pero ¿cuánto han cambiado sus células? Aproximadamente tiene 70 trillones de células. Y es más, todas esas células son bastante más grandes. Por ejemplo, hay chicos que tienen quieren hacer pesas, barras para sacar más cuerpo, más músculo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un jovencito hace eso, lo que haces es, al hacer actividad física, la actividad física hace que tus células de tus brazos crezcan. Entonces, el chico, todos tienen la misma cantidad de células en el brazo. No va a aumentar más células de músculo de los brazos, de las piernas, ya no aumenta el número de células cuando ya están formadas. Estas células pueden aumentar su tamaño, es decir, si tú haces actividad física,
aumentan su tamaño. En cambio, hay otras células que sí aumentan el número. Por ejemplo, una chica que empieza a comer chatarra todas las tardes, tiene que comer su papita light todas las tardes. Entonces, la grasa que tienen las papitas va a ir a las células, dentro de estas células, ¿ya? De esas células, que se llaman adipocitos. Pero como come bastante papitas light, su papita frita, tantas cosas, llega un momento en que esas células se llenaron de grasa y necesitan nuevas células. Entonces, sus células se dividen y forman nuevas células y empieza a formar más células, más células, más células para almacenar la grasa. De repente luego la chica dice, ahora que tengo plata, que trabajo, me voy a hacer mi liposucción. ¿Qué es lo que hace en su liposucción? El médico le va con una cánula, como una especie de aguja con succionador, le va a hincar, le va a reventar las células y va a succionar todo el aceite almacenado. Pero terminó la operación, la chica flaquita. Pasa otro tiempo, así como a poquito, sus células otra vez van a llenarse de grasa. ¿Por qué? Porque ya formó muchas células de grasa. Y las células de grasa quieren, que se han vaciado, ahora quieren volver a llenarse. Así que de cualquier cosa que coma, otra vez engorda. Entonces, ese tema de células es muy interesante para comprender nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, crecemos por aumentar el número de células y por aumentar el tamaño de las células. Así, una piedra sedimentaria crece por aumento de sedimento. Vamos a ver la siguiente característica de los seres vivos. Nosotros los seres vivos nos reproducimos. A ver, ¿quién me dice qué significa reproducirse? Procrear la siguiente generación de nuestra especie, profesora. Procrear, efectivamente. Efectivamente, procrear. Efectivamente, generar nueva vida. En otras palabras, tener hijos, ¿no? Nos reproducimos, es tener descendencia, y el objetivo de tener descendencia es el siguiente. ¿Cuál es el objetivo de tener hijos? ¿Qué buscamos tener hijos? Para perpetuar nuestra especie. ¿Qué significa? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa perpetuar la especie? Para que aumenta, o sea, Aumenta. Para conservar Hacer que una cosa dure siempre mucho tiempo, la especie. Para conservar la especie. Para que una especie no desaparezca, maestra. Ahí está. Efectivamente, para que la especie no desaparezca, no se extinga, si no nos extinguimos. Muy bien, Luz Clara. Miss, también podría ser generar nuevos individuos prácticamente, o sea, para sustituir a los que mueren. Claro, en conclusión, para no desaparecer, ¿no? Si no, la especie se desaparece. Sadie también nos dice lo mismo, ¿no? Que no desaparezca la especie. Efectivamente, hay especies que cuando dejan de reproducir, Juan, asegurar la supervivencia también. claro, la supervivencia. Por ejemplo, la especie de los osos panda ha sido una especie que durante mucho tiempo ha estado en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque los cazan y usan su piel, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Los científicos habían recolectado osos panda y los tenían en cautiverio, es decir, en zoológicos. Y ahí esperaban que se reproduzcan, pero los osos panda no se querían reproducir en cautiverio. Tuvieron que hacer zoológicos tan grandes como bosques. Y los osos vivían en esos bosques, pero que en realidad eran como zoológicos o sitios de cautiverio de cuidado y protección para ellos, y no los podían tener en jaula, los tenían que tener libres en ese espacio. En esas condiciones, después de varios años, creo que pasaron como 4 años encerrados en ese espacio, en ese pequeño bosque, para que una osa panda se reprodujera por primera vez y tuviera una cría. Y desde ahí ya han empezado a reproducirse, y esta especie que había estado en peligro de extinción, hoy en día ya no está en peligro de extinción. Entonces,
El tema de la reproducción es muy importante porque mira, esa especie del oso panda, la hembra del oso panda no vive con el macho. Las hembras son un poco, a ver, digamos que no les gusta estar con los machos. Todo el año viven las niñas aparte y los niños aparte. ¿Ya? Así viven durante un año, de los 305 días que tiene un año, solo 3 días está. Entonces, si en esos 3 días que ella está dispuesta a reproducirse, el macho, algún macho, no siente ese olor que son las feromonas, esos químicos que en el aire que le indican que ella está dispuesta a reproducirse, no se acerca, no llega, el viaje es tan largo, imagínate, sube montañas, baja montañas, cruza ríos, todo hasta llegar a la hembra, no llega a tiempo y encima se puede encontrar con otros machos que quieren estar con ella también, se pelean hasta que hay un ganador. Pasaron los 3 días, no se reproduce tampoco la hembra. Entonces, son una especie muy especial. Vamos a ver que la reproducción, hay 2 tipos de reproducción. Ustedes sí saben cuáles son esos 2 tipos, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de reproducción? Sexual y asexual. Asexual y sexual. Efectivamente. Efectivamente, son reproducción sexual y reproducción asexual. Y nosotros, los humanos, ¿qué tipo de reproducción tenemos? Sexual. Sexual. Y Gracias. asexual tiene las estrellitas. Ah, la estrellita, muy bien, te acordaste de las estrellitas. Mira, en la reproducción sexual, las características es que hay 2 progenitores, es decir, un papá y una mamá. Hay 2 tipos de células sexuales que son óvulo y espermatozoide. Y acá la característica, el hijo no es idéntico a los padres. Nunca un hijo va a ser idéntico. ¿Cómo va a ser idéntico si hay 2 padres? Puede ser más parecido al papá o de repente más parecido a la mamá, pero no es idéntico. De repente, si ustedes me dicen, yo soy idéntico a mi papá, no puede ser. No es porque saliste de una reproducción sexual. Y en la reproducción sexual, los genes del padre se han cruzado con los genes de la madre. De repente tienes toda la carita de tu papá, pero de repente, aunque sea la forma de la oreja, el tipo de la nariz, el tipo de sangre, va a haber otras cositas que son de la mamá. Ajá. O a veces no necesariamente 50-50, puede ser a veces un poco más de uno, un poco menos del otro. También se da. ¿Ya? En cambio, en la reproducción asexual solo hay un progenitor. Acá no se habla de papá o no se habla de mamá porque no hay un sexo. Es progenitor, ¿ya? Es como decir una célula, ¿no? ¿Acaso la célula, esa burbujita, tú vas a decir esa es una célula niño o una célula niña? Pues no, es solo progenitor. No hay células sexuales y el hijo sí es idéntico al progenitor porque no tiene variabilidad genética, no hay una variación, no hay con quién entrecruzar los genes. En cuanto a la reproducción asexual, aquí les muestro algunas fotos de esta forma de reproducción. Por ejemplo, esta es bipartición. Mira la célula, cómo se está partiendo en 2. ¿Puedes verla? Mira, ¿ves? Se va a partir, se va a partir, se va a partir, se va a partir, y ahora van a ver 2 células hijas. Entonces, eso es reproducción asexual, conocida como bipartición o también llamada fisión binaria. ¿Ya? Aquí vamos a ver otra forma que se llama gemación. Mañana vamos a hacer justo un experimento con la gemación, que es propio de la levadura. Mira, una célula grande le sale como un granito, esto, y eso se separa, ¿ves? Sus núcleos se separan, y la célula hija sería esta. Célula madre, célula hija. O célula padre, célula hija, igual. ¿No? Ahí están, esas son las levaduras. Mira, ve, ahí se ve cómo la levadura le va creciendo, como un granito se empieza a partir. Dice, es parecido a la bipartición, solamente que no son partes iguales, sino que uno es más grande que el otro. Aquí tenemos otra forma de reproducción asexual que se llama fragmentación. Es una estrella de mar. Mira, ahí están las estrellas que acaban de mencionar. Y entonces, mira lo que va a pasar. Ahí está, mira, se rompió el brazo de una estrella y de ese brazo le crece el cuerpo
Al brazo le crece un cuerpo de una nueva estrella y a la estrella que perdió el brazo le va a crecer un nuevo brazo. Entonces a eso se llama fragmentación o regeneración, que es propio de estos animales como la estrella de mar. Es una forma que tienen ellos de reproducirse asexualmente. Acá no hay macho ni hembra, sino así son ellos. Y esta es otra forma de reproducción muy interesante, se llama la partenogénesis. A veces me hablan de abejitas y bueno, acá está la historia de las abejas, ¿no? Ustedes saben que en un panal de abejas existe la abeja reina, que es la hembra que tiene huevos, que es la que pone los huevos, es fértil. Es fértil porque esta abeja, desde que fue una larvita, la alimentaban con jalea real. Y la jalea real tiene varias sustancias químicas importantes para la fertilidad, entre ellas tiene la vitamina E, ¿ya? Y toda su vida va a comer solo jalea real, un alimento que solo se prepara para ella. Esta es la abeja obrera, que son casi todas las abejas que hay en un panal son obreras, son hembras, pero son infértiles. ¿Por qué? Porque no comieron la jalea real y estas hembras infértiles hacen todos los trabajos, recogen la miel, recogen el néctar de las flores, producen la miel, cuidan el panal, limpian el panal, cuidan las larvas, atienden a la reina, hacen todo el trabajo, hacen las obreras. Y también en el panal existen los zánganos. Los zánganos son las abejas macho, son los únicos machos. Ahora viene acá cómo las abejas tienen su reproducción. Las abejas tienen dos formas de reproducción. Tienen reproducción sexual y tienen reproducción asexual. ¿Cómo es esto? Cuando la reina se cruza con el macho, una reina se cruza con el macho, ellos salen, vuelan, hacen un vuelo nupcial y en el aire se entrecruzan, ¿ya? Y estando ahí volando, se entrecruzan, el macho le pasa su espermatozoide a la reina y la reina va a guardar esos espermatozoides en una bolsa, aquí en su abdomen tiene una bolsa donde ovioducto se llama, ¿no? Ahí va a guardar todos los espermatozoides, ¿ya? Entonces la reina, cuando quiere tener hijas, ¿qué es lo que hace? Es como que abriera ese conducto y manda sus espermatozoides guardados con sus óvulos, se juntan, óvulo y espermatozoide, y le sale abejas obreras. Tiene hijas, ¿ya? ¿Cómo tiene hijas? Cuando hay fecundación de óvulo con espermatozoide. Pero si la reina quisiera tener hijos, quisiera tener zánganos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Algunos óvulos que todavía no han sido fecundados porque están guardados en su cuerpo, ella cambia su temperatura, aumenta mucho su temperatura y pone a esos óvulos casi al borde de la muerte. Están en el límite, están a punto de morir. Y cuando están a punto de morir, en ese momento los salva, vuelve su temperatura a la normalidad. Ese cambio hace que la célula, que es el óvulo, sufra de lo que era así una bolita y quiera vivir el óvulo, lucha por su vida y entonces empieza a dividirse, 2, 3, y se divide y se convierte en una larva que va a convertirse en una abeja macho. Entonces la abeja macho surgió de un huevo no fecundado o de un óvulo no fecundado. En cambio, las abejas hembras salen de óvulos fecundados. La reina también nace igual que una obrera, ¿no? De un óvulo fecundado, pero es como que escogen a una de ellas y dicen, esta va a ser la próxima reina y le hacen comer jalea real y ya está. De esa manera sucede. Y basándonos en este criterio de la partenogénesis, hace muchos años, en el año 2000, en el año de 1995, un científico, Helmut, él realizó la primera clonación de una oveja, la famosa oveja Dolly. Ustedes habrán leído en los libros, habrán escuchado hablar, ¿no? Pero, ¿de dónde saca la idea de hacer una clonación? Él saca la idea de la clonación de conocer este proceso que en forma natural ocurre en las abejas, en las hormigas y en las avispas.
Entonces, ¿cómo hacen la clonación? Igual, es un óvulo que no ha sido fecundado, que tiene la información genética que él necesita de una abeja, perdón, de una oveja, ¿no? Le metieron la información genética y lo que hicieron ellos en el laboratorio y lo que siguen haciendo cada vez que hacen clones, ponen a esos óvulos al límite, los ponen al límite entre la vida y la muerte, les bajan la temperatura mucho, los pasan luego al refrigerador a una temperatura extrema a punto de morirse, controlan todo eso, luego otra vez los calientan y luego les hacen un disparo de una corriente eléctrica, una chispita apenas. Y es esa chispa, la chispa de la vida. La célula empieza a dividirse y está un clon. Así se están haciendo los clones, se pueden hacer de todo y la tecnología a nivel de clonación ha avanzado muchísimo. Mira, ve, desde 1995 que fue la oveja Dolly y estamos 2020, ¿no? Han pasado muchos años. A ver qué me han dicho aquí en el chat. ¿Cómo la abeja reina elige al macho para que sea el progenitor? Exactamente no sé cómo lo elige, ¿no? No sé a cuál macho elige, no sé si elegirá a muchos machos porque la reina tiene que producir mucho espermatozoide, perdón, muchos huevos todo el día, toda su vida se dedica solamente a poner huevos, entonces, y los huevos que pone principalmente son para obreras, entonces, de repente no solamente escoge un macho, yo pienso que debe escoger a varios machos para satisfacer la necesidad de tantos hijos, ¿no? En un panal. ¿Puedo hacer tu clon? Bueno, en el tema de la clonación de humanos, es un tema que todavía está en debate. De hacer, sí existe la tecnología, ya existe una tecnología. También existen voces que dicen que probablemente ya se han hecho clones en humanos, pero no está considerado, no es éticamente aprobado. No es un tema ético que haya sido aprobado. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de clones, ¿qué significa? Que tú puedes manipular también sus genes. Podrías manipular sus genes para que ese clon sea tu clon, sí, tenga tu genoma, pero le puedes arreglar de repente que sea más alto o que tenga ojos azules, le puedes hacer muchas cosas a tu clon. Hoy en día la ingeniería genética, la tecnología genética ha avanzado mucho, ¿ya? Y sigue siendo tu clon, pero a la vez no es, porque ya está mejorado. O si tú tienes cáncer, diabetes, le arreglan todos esos genes, ¿no? Sí, se está haciendo. El detalle es que no se ha aceptado la clonación en humanos por un dilema ético. ¿Qué pasaría si muchas personas que tienen un poder económico hacen esta clonación? Porque no es barato, no es tan rápido que voy y dame mi clon, no es así, toma su tiempo. Entonces, imagínate, donde haya poder económico podrían tener hijos clones mejorados y podríamos volver a una época en la que no queremos volver nunca, la época donde se habló en un momento de la raza perfecta, ¿no? Los famosos nazis. Los nazis o ¿cómo se llama? El partido nazi, tenían la idea de que ellos eran una raza perfecta, altos, rubios, ojos azules, y consideraban que los judíos y eso que no conocían a los latinos, imagínate, tenían que ser exterminados. ¿Por qué? Porque no eran considerados para ellos perfectos. Imagínate una población nazi de clones, que son los perfectos y quieran eliminarnos a nosotros que no somos en ese grado de perfección porque somos naturales. Entonces, por ese motivo es que no es aceptado y hay un dilema ético en el tema de la clonación de humanos. Se considera humano o experimento, tienen los mismos derechos. Probablemente, como serían mejores, tendrían mejores oportunidades. Claro, acabar con los originales, o simplemente no con los originales, podrían acabar con todos los demás que no son. Entonces, ahí hay una serie de teorías conspirativas del fin del mundo y todo, que no vamos a discutir ahora porque tenemos que seguir, ¿ya? Vamos a ver la siguiente característica de los seres vivos. Los seres vivos nos caracterizamos por el movimiento. Cuando tú ves algo que se mueve, dices, está vivo. Siempre hablamos así, ¿no?
Si no lo vemos moverse, pues no lo consideramos. En ese sentido, vamos a encontrar a los animales y a las plantas. Los animales, obviamente, que se mueven. Mira, esta es una lagartija, se llama basilisco, y cuando está escapando de un depredador, corre en 2 patas. Y corre tan rápido que puede pasar corriendo encima del agua. Es hermoso, me encanta el basilisco. Entonces, cuando nosotros hablamos de animales, vamos a decir que los animales se mueven y el movimiento que tienen los animales se llama movimiento por desplazamiento. ¿Qué significa por desplazamiento? Que los animales vamos de un lugar a otro lugar, vamos del sitio A al sitio B. Eso es desplazarse. Y ese tipo de movimiento de desplazamiento se conoce como taxia. Taxia. La palabra taxia, si tú le quitas el as de la palabra, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Taxi. Taxi, muy bien, qué hábiles. Mira, la palabra taxi que nosotros usamos con toda frecuencia, todo el tiempo, ¿no? Salgo de mi casa, quiero ir al mercado, quiero ir a alguna parte de la universidad, pido un taxi. Mira, esta palabra taxi significa desplazarse. Es una palabra en latín que se ha hecho universal en todo el mundo, sin importar que hables español o inglés o alemán o chino. Seguimos en todos los países, todos usamos la palabra taxi. Y taxi siempre es desplazarnos, pero es una palabra en latín que se ha universalizado. Y pues los taxis o las taxias de los animales pueden ser muy diversas, ¿no? Hay animales que se mueven, tienen su taxia por correr, por saltar, por volar, por reptar como las serpientes, por caminar como nosotros. Entonces las taxias pueden ser diversas, pero siempre es desplazarse. Ahora mi pregunta es esta, ¿las plantas se mueven, sí o no? Hay plantas carnívoras que generan movimiento para obtener sus presas. Efectivamente, sí, las plantas carnívoras se mueven. Yo he tenido una que se movía y se mueve bien lindo. Pero Otro sería el todas las girasol. plantas se mueven. Mise, Ya, el girasol. girasol. El girasol. Profesora, disculpe, Dime. hay una plantita de hojas pequeñas que parecen, no sé, arrocitos. Tienen la forma de un arroz sus hojas. Sí, Creo que sí. bastante por ahí le dicen el avergonzoso, ¿no? Tiene La un montón de- vergonzosa. No Y conozco se su nombre, mueve. pero las topas se mueven. Se mueve, ¿no? Entonces, las plantas sí se mueven, pero no se desplazan, ¿cierto? Mira, los animales se mueven por desplazamiento. En cambio, las plantas sí se mueven, pero no es por desplazamiento. A menos que sea, hay una planta que se llama la planta caminadora, que en Aucayacu, me equivoco, cuando vas a la laguna El Milagro, ahí puedes encontrar la planta caminadora. Es una planta que tiene sus raíces encima del suelo, así. Entonces, cada cierto tiempo va a mover un poquito sus raíces y como que avanza. Y se nota porque en el suelo deja su huella de que ha avanzado un poco. No es un gran movimiento, pero algo hace para moverse. Es una planta interesantísima. Pero la mayor parte de las plantas se mueven y se mueven por varios mecanismos. Uno es el tropismo. Por ejemplo, aquí ves esta planta. Si tú se va a mover siempre buscando la luz. Tú no lo vas a ver porque es un movimiento bien lento. Pero el tallo de la planta, mira, ¿ves? Si la luz está en ese lado, se mueve en busca de la luz. Tú lo giras el macetero, lo haces echar a la planta, otra vez se va a mover buscando la luz. Por ejemplo, yo aquí tengo mi planta. ¿Puedes verla? Es un cactus que me acompaña todos los días. Un cactus redondo, ¿no, Miss? Sí. Y como mi ventana está allí, entonces yo siempre quiero que mi cactus me esté mirando. Pero mira, ve, mi cactus se ha doblado, se ha inclinado. Está inclinadito siempre para buscando la luz de la ventana. Entonces, no se nota, el movimiento no es así un movimiento intenso, pero hay movimiento. Y ese tipo de movimiento se llama tropismo. Y lo que su compañero dijo, lo de la vergonzosa, ese tipo de movimiento se llama nastias. Aquí vamos a ver que las nastias
nastias son movimientos más evidentes, que tú lo puedes notar con más facilidad. Y ese movimiento llamado nastia van en cualquier dirección del estímulo. Ha habido un estímulo, algo que ha ocasionado que haya un movimiento. Acá, por ejemplo, vamos a ver a las carnívoras también. La carnívora. Ahí está. Ahorita vas a ver cómo se mueve esta carnívora. Un ratito, ahorita se va a mover. Ahí está. Lo atrapó. Vean su movimiento. Esta se llama la planta vergonzosa o mimosa púdica. Mira, tú le tocas, es linda la planta. Tú la tocas y vas a ver cómo se mueve. Mira, le tocas y cierra sus hojitas. Y si le sigues tocando, va a seguir cerrando todas sus hojitas. Esta es una planta que se duerme. En la noche duerme. Mira, ve, llega la noche, la oscuridad, sus hojas se cierran, se dejan dormir. Y, por ejemplo, yo tengo aquí en mi jardín una planta que se llama el galán de noche. Este galán es una planta que en la noche abre sus flores, solamente abre sus flores en la noche y bota un agradable aroma. Entonces, ese tipo de movimientos reciben el nombre de nastias, ¿ya? Entonces, plantas sí se mueven, pero son movimientos no tan evidentes y las que lo tienen se llaman, cuando un movimiento es muy evidente, que se puede ver fácilmente, se llama nastia. Hay algunos que tienen una flor en casa que se llama la flor, el galán de día, ¿no? Que tiene flores blancas y en el día abre sus flores blancas y en la noche las cierra. Y hay una planta que se llama de las 12. Justo a las 12 del mediodía abre su flor y está abierto solamente de 2 a 1 y lo cierra a la 1. Y a las 12 de la noche otra vez lo abre y a la 1 lo cierra. Es una planta muy impresionante. Está en el jardín, así que difícil como para sacarlas, pero son lindas plantas y hay mucho que aprender de ellas. Ah, claro, los tulipanes son preciosísimos y se mueven en busca de la luz. Lo de la tara no sabía. ¿Cómo es de la tara, Lenny? A ver, cuéntame, porque acá al costado mi vecina tiene tara. ¿Cómo es el movimiento de la tara? ¿En busca de la luz también? Ah, ya, una flor. Aprovechando que estamos en cuarentena, podemos dedicarnos un poco a las plantitas. Sí, hay plantas que solo abren sus flores cuando hay luz del sol y cuando está nublado o es de noche, no ves flores. Bueno, esas han sido algunas de las características de los seres vivos. Veamos las últimas ya para terminar. Otra característica de nosotros los seres vivos es que tenemos sensibilidad e irritabilidad. ¿Qué significa sensibilidad e irritabilidad? Sensibilidad. Tenemos sentidos y con esos sentidos los usamos para percibir un determinado estímulo. Por ejemplo, este tigre con el sentido de la vista observa a la presa. Eso es sensibilidad, usar los sentidos, percibir los estímulos con los sentidos. Vista, oído, tacto, olfato. Y la irritabilidad es cómo respondes a esos estímulos. Por ejemplo, vio a la presa y la irritabilidad es que corre a atrapar a la presa. Por ejemplo, aquí ve, estaba viendo a las gacelas. Inmediatamente su irritabilidad le hace correr a atrapar, pero la gacela vio al depredador, inmediatamente corre para salvar su vida. Correr es irritabilidad y observar es sensibilidad y lo atrapa, ¿ves? Ahí está. Esta es una característica que nosotros los seres vivos tenemos. Si alguien te trata bien y tú sientes que te están hablando con palabras bonitas, es sensibilidad y luego te sonríes, esa reacción será irritabilidad. ¿De acuerdo? Si alguien te trata mal, entonces tú estás escuchando, eso es sensibilidad, y luego le contestas o te alejas, eso es irritabilidad. ¿Ves el almuerzo? Tu mamá ha preparado un rico arroz con pollo, lo oliste, sensibilidad. Vas a la cocina a servirte un plato, es irritabilidad.
tu reacción o tu respuesta ante el estímulo. Las plantas reaccionan. Ah, sí, las plantas reaccionan a la música, les encanta la buena música. Debe ser tu internet, querida. A ver, vamos a ver. Y seguimos. Ahora, los seres vivos se adaptan y evolucionan. Siempre vamos a estar en un proceso constante de cambio y evolución. Se sabe que esta evolución tiene millones de años de células primigenias que se han dividido y han avanzado, originando especies acuáticas que en algún momento salieron para convertirse en terrestres como los reptiles y luego evolucionaron en grandes reptiles. En los Simpsons, ¿no? Y luego vino la extinción de esos grandes reptiles, sí. El meteorito, a Bart y a Lisa, saurios. Y la ratita, el roedor, que era un mamífero, sobrevivió bajo tierra. Y fue evolucionando y así llegó a nuestros días. Ahí está. Mira. Bueno, algunos están evolucionando, pero estamos viendo que la evolución es un proceso constante que nosotros los seres vivos tenemos. Es un proceso que incluye la adaptación a través de muchas generaciones. Nunca se puede decir que la evolución es de un solo individuo. Siempre la evolución se debe dar a nivel de población. ¿Por qué de población? Porque si uno evoluciona, ¿con quién se va a reproducir? No podría. En cambio, tiene que haber una población, un conjunto de individuos de su especie que hayan evolucionado para que los hijos hereden esos rasgos de evolución. Por ese motivo, joven y recién pensando en formar una familia más adelante, entonces tú ya estás observando qué rasgos de la pareja ideal vas a encontrar, ¿no? Porque no solamente es una pareja, sino vas a tener los genes de esa pareja en tus hijos. Y finalmente nosotros los seres vivos tenemos una organización compleja, estamos organizados de átomos, células, órganos, tejidos, sistemas, organismos, y todos formamos parte de una esfera de vida, ¿no? La biosfera. Todos los seres vivos que forman el planeta o que están presentes en el planeta Tierra.